Hace unas pocas semanas se estrenó en España Múltiple, la última película de Night Shyamalan, protagonizada por James McAvoy y Anya Taylor-Joy. Bueno, pues vamos con el análisis. Lo que más destaca nada más comenzar la película es la interpretación de James McAvoy. Al espectador que esté menos acostumbrado a ir al cine o a ver películas asiduamente es lo que más le va a flipar en un primer momento. Lo mejor de la película, desde luego, aunque no lo único, ya que tiene muchos puntos positivos, una película de un director que por otra parte últimamente ha estado ligado a un cine bastante más pobre, digamos, en cuanto a términos artísticos. After Earth es desde luego una película terrorífica, Señales del futuro, La joven del agua. Tiene muchísimas películas de bastante alto presupuesto que han ido en picado, es decir, que su carrera la han llevado en picado y hacia abajo. La verdad es que Shyamalan había dejado de tener un papel predominante en lo que viene siendo los directores más conocidos de Hollywood y más admirados. Pero parece que después de que hace muchos años hiciera el Sexto Sentido y otras buenas películas como por ejemplo El Protegido o El Bosque, resulta que ahora ha vuelto a esa senda de cine más independiente, cine más simple, con un guión más trabajado por sí mismo, es decir, por Shyamalan, no un guión que venga de otra persona, sino que él mismo trabaja en el guión desde el primer momento, una historia propia, una historia que él ha querido construir y, como digo, con un cine independiente, un cine de bajo presupuesto, con actores, algún que otro conocido, pero en gran medida con actores bastante desconocidos, y es lo que hace grande a este director. Las mejores películas que ha hecho han sido películas con presupuestos bastante bajos. Cuando se ha ido a los blockbusters, cuando se ha ido a After Earth y otras películas por el estilo, es cuando se ha pegado la hostia padre, porque ha demostrado que no sabe dirigir muy bien esos proyectos tan ambiciosos. Sin embargo, con películas más simples, la verdad es que consigue unos resultados muy grandes, y lo mejor de este trabajo que suele hacer suelen ser los guiones y las sorpresas que tienen los guiones, los giros. De hecho, Shyamalan es autor de uno de los guiones con uno de los giros más famosos de la historia del cine, que probablemente todo el mundo conozca, de El Sexto Sentido. Para los que no hayan visto la película no vamos a desvelar esto, pero vamos, que en cuanto pongáis El Sexto Sentido en Google os va a salir el spoiler del desenlace. Aquí tenemos algo parecido, tenemos giros de guión muy sorprendentes que el espectador desde luego no se va a ver venir, yo por lo menos no los vi venir, y es algo muy destacable, ¿no? Volvemos a esas raíces de Shyamalan, volvemos a esa capacidad de trabajar en espacios pequeños, en momentos terroríficos, crear tensión a lo largo de la película, ya sea con el montaje, ya sea con las actuaciones. El caso es que es uno de sus mejores trabajos, y viendo el anterior que hizo, que fue La visita, en el que dos chavales llegaban a casa de sus abuelos para pasar un fin de semana, pero realmente no quieren estar ahí y tal, es una película también muy interesante que no he comentado en este canal, pero que tiene sus raíces en todo esto que he dicho de Shyamalan en sus primeras películas, en su cine más independiente, un poquito más apartado de lo que viene siendo las grandes superproducciones. Como digo, aquí el terror y la tensión son los grandes conductores de la película, y el guión va avanzando en tres ramas argumentales, como la de James McAvoy, la de las chicas secuestradas y la de la psiquiatra, que sirve también como un buen contrapunto a todo lo que viene siendo la trama de James McAvoy, y también para introducir al espectador en este mundo de las personalidades múltiples, ya que bueno, no es un tema que todo el mundo conozca, y también el papel de la psiquiatra sirve para introducir al espectador en todo esto y que
se dé cuenta de que lo que está viendo no es simplemente una ida de olla del director, sino que bueno, tiene sus bases científicas, sus razones en ciertos puntos y que está basado más o menos en ciertos hechos que pueden suceder con este tipo de trastorno. Pero como decía al principio, lo más destacable de la película es James McAvoy, y es su actuación, su interpretación, y es que la película en sí misma es un vehículo para que James McAvoy se luzca. Desde el primer momento toma el control de la película y hace lo que le da la gana a lo largo de la misma. Consigue hacer bastantes diferentes esas personalidades, y es un gran actor, ya no solo por las películas que haya hecho, por la interpretación que haga en esta misma. No es que haga una gran interpretación por hacer diferentes personalidades y dotarlas a cada una de su estilo, por ejemplo la del chaval, la de la chica, la del secuestrador, la del maníaco pasivo-agresivo, digamos. No es porque haga esas cosas, sino simplemente porque con una sola mirada es capaz de desplegar todo su potencial interpretativo. Con solo una mirada es capaz de pasar de una personalidad a otra, y hay algunos momentos en la película en los que, por ejemplo, directamente una de sus personalidades se hace pasar por otra de sus personalidades. Por lo tanto, esos puntos, esas capacidades que tiene James McAvoy para cambiar de una u otra con tal rapidez, es lo que hace que su interpretación sea de las mejores que he visto en los últimos años, y me hace bastante raro que no haya sido nominada a los Oscar. Pero bueno, cada uno tiene su propia opinión, y los personajes de la Academia tendrán la suya para no haberlo nominado. Sí es cierto que, salvo el personaje de James McAvoy y el de Anya Taylor-Joy, una actriz que recientemente he visto en algunas películas como por ejemplo Morgan o La Bruja, y que me está gustando mucho, salvo estos dos personajes, quizás también el de la psiquiatra un poco, el resto son personajes planos. Digo el resto por no decir las otras dos chicas, las otras dos secuestradas, quizás habiendo construido un poquito más sus personajes y habiendo dotado a la película de un poco más de construcción externa a ese búnker o a ese lugar donde están escondidas las chicas, para ver cómo el mundo está preocupado por ellas o cómo empiezan a intentar investigar qué es lo que ha podido pasar en su secuestro, no habría estado mal. Pero bueno, el director decide concentrar toda la acción en ese escenario reducido, en cuanto a diseño de producción, en cuanto a efectos especiales, en cuanto a fotografía. Todo esto es muy minimalista, pero es que no necesita nada más. Es decir, no necesitamos explosiones, no necesitamos efectos rimbombantes, no necesitamos unos decorados impresionantes. La película se desarrolla prácticamente toda, como digo, en un espacio muy reducido, y es donde Shyamalan se siente más cómodo, donde puede ejecutar toda su gran capacidad como cinematógrafo, ¿no? Es decir, dejamos de lado todas las cosas rimbombantes y nos centramos en lo esencial. La atmósfera es muy tensa, las situaciones son verdaderamente tétricas y las actuaciones realmente asustan en el buen sentido de la palabra. Con lo cual tenemos en conjunto una película muy recomendable y muy disfrutable, y le voy a dar una nota de 7,5 sobre 10. Desde luego que es una de las cintas más interesantes que he podido ver en el cine en bastante tiempo, y me gustaría que Shyamalan siga trabajando en cosas como estas, ¿no? Siga trabajando en películas de este calado más independiente. No es tan independiente, pero bueno, sí, digamos, de presupuestos más bajos, porque es donde realmente consigue hacer su mejor papel. Muchas gracias a Héctor, que me recomendó ver esta película y hacer el análisis, así que bueno, aquí va mis gratitudes. Y poco más que decir. Espero que os haya gustado el análisis, espero que me dejéis un comentario, qué opináis de la película, qué opináis de mi propio análisis, y desde luego que os recomiendo verla porque es una cinta bastante disfrutable, y desde luego vais a salir del cine con una sonrisa de oreja a oreja y pensando mucho en esos giros de guión que Shyamalan hace tan eficaces en las películas que realmente siente como suyas. Hasta la próxima. Yeah. I really, really love you. Nobody else will do. That's why I love you. That's why. Yeah. I really, really want you. Nobody else will
that's why.